Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Fíjense, a lo largo de la historia, y casi siempre dentro de los 100 años anteriores que preceden a cualquier revolución del tipo que sea de la humanidad, siempre desde los altos planos de la luz, la divinidad envía alguno de sus más destacados componentes, ¿verdad?, a servir de acelerador en el progreso y evolución de los seres humanos. Hoy les hablaré sobre uno de esos grandes avatares que intentaron ayudar de forma extraordinaria a esta última humanidad y que no siempre fueron reconocidos y recompensados por ellos. Nikola Tesla. Nikola Tesla nació el 9 de julio de 1856 en Smiljan, Croacia, y procedía de Hučko, un astro del entorno de Arturus, ¿verdad? Su padre, de nombre Milutin Tesla, era un clérigo ortodoxo que amaba profundamente a sus hijos, pero que no obstante mantenía una disciplina estricta con todos ellos, ¿verdad? Su madre, de nombre Diuka, tenía una memoria pródiga, a pesar de ser analfabeta, ¿verdad? Y se dice que podía recitar largos poemas clásicos que le enseñaba su marido. Esta señora también era muy hábil en la construcción de inventos que pudieran contribuir a ayudar en el quehacer doméstico diario, ¿verdad? Como por ejemplo, pues un batidor de huevos de tipo mecánico y otros útiles, ¿no? Esto evidenciaba, pues, la fuente del carácter inventivo e ingenioso que después desarrolló su hijo Nikola, ¿verdad? Con tal herencia y estas circunstancias, no podía esperarse otra cosa del joven Tesla, más que desarrollara pues un hambre de conocimiento que lo llevaría muy pronto a realizar pequeños inventos, como un motor que era impulsado con insectos o un molino de viento de palas completamente lisas. Se dice que en aquella época Nikola era un lector ávido, que a los 12 años pues ya se había leído todo tipo de lecturas que encontraba, ¿verdad?, en su comunidad, y que terminó en esa época los estudios del bachillerato, fíjense qué precoz. Bueno, pues su materia favorita en la escuela a la que iba eran las matemáticas. Fíjense que si le daban a resolver un problema, él no necesitaba ni de hojas, ni de pizarras, ni nada. Nikola tenía una memoria prodigiosa y, como les decía antes, era un lector ávido que lo recordaba todo. En aquella época aprendió varios idiomas y ello le permitió el acceso a textos escritos en muy diversas lenguas. Pues bien, desde su más temprana edad, Tesla se dedicaba a armar dispositivos tremendamente complejos de tipo mecánico con cualquier material que tuviese disponible. Y era un niño especial, porque fíjense, dicen las crónicas que hablaba muy bajito y tenía una mirada muy profunda con la que frecuentemente desconcertaba a sus padres. Y esto sucedía ya desde los 2 o 3 años cuando comenzó a hablar, porque les decía que él provenía en realidad de un lugar situado en otro sol y trataba de explicarles mediante dibujos dónde era que estaba situado aquel sol, hoy por hoy conocido como Arturus. Sin embargo, el joven Nikola Tesla pues era susceptible a los problemas de salud, no tenía buena salud, y así desde muy corta edad pues se le fueron presentando obstáculos para desarrollar su genialidad. Sus padres
al ser pues plenamente conscientes de aquella salud tan precaria, querían que siguiese la carrera eclesiástica de su padre y querían que lo hiciese en un seminario ortodoxo donde había médicos y se suponía que todos sus problemas de salud tan delicados pues serían atendidos, ¿verdad? Sin embargo, Nico le hizo prometer a su padre que si sobrevivía a los males que lo aquejaban, que le dejase ingresar en ingeniería. Así, desde los 12 años, Nikola Tesla sorprendió a todos sus maestros con una capacidad terriblemente avanzada para las matemáticas, ¿verdad? Y posteriormente, cuando ya estaba matriculado en ingeniería, pues Nikola Tesla volvió a tener problemas de salud, ¿no?, que le llevaron a regresar al hogar paterno poco después. Y así, pues fue excusado del servicio militar gracias a las influencias de su padre y a que tenía un estado de salud tan precario, ¿verdad? Bueno, a partir de ese momento se gesta el inicio de lo que muy bien pudiéramos denominar la fase americana en los Estados Unidos de Nikola Tesla. Bueno, pues en 1881, estando él en Budapest, Nikola se encontraba trabajando en una compañía de telégrafos norteamericana y durante ese lapsus, ¿verdad?, en el que había tenido que abandonar sus estudios por falta de posibilidades económicas, pues le sucedió un episodio extraño. Se encontraba caminando un día por un parque cuando, sumergido en sus ideas, comenzó a dibujar los diagramas de un motor polifásico de corriente alterna sobre la arena con la ayuda de una pequeña ramita, ¿verdad? El hombre, emocionado por aquel acontecimiento y ávido de experimentar sus ideas, no pudo encontrar apoyo, fracasó en sus intentos de lograrlo en Europa y entonces fue forzado a acudir pues a un representante que había en Europa del conocido y famoso en aquella época Thomas Alva Edison, y de poder hablar y compartir con él, ¿verdad?, algunas de sus ideas para conseguir el apoyo del inventor americano. Poco después, Nikola Tesla se trasladó a París para trabajar en una de las compañías de Edison y al poco tiempo, allá por 1888, emigró por primera vez a Estados Unidos para trabajar directamente con Thomas Edison. En 1875, Tesla se trasladó a Graz, en Austria, para seguir estudiando ingeniería eléctrica. Allí continuó trabajando sin descanso, poniendo nuevamente en riesgo su salud, y en esta etapa descubrió las limitaciones inherentes de los motores generadores de corriente continua, ¿verdad?, que eran debidas a la producción de chispas básicamente asociadas con la acción colectora, o lo que es igual a interrupción de polaridad de corriente en un motor para resguardar el movimiento de eso que llaman arrollamiento inducido. Pues bien, este descubrimiento convenció a Tesla de la necesidad de desarrollar motores y generadores de corriente alterna que no necesitasen colectores. Y así, en los años siguientes, pues se abocó a esta tarea y desde luego rechazó la idea de su profesor, que enseñaba a sus alumnos pues algo así como que era imposible desarrollar motores y generadores de corriente alterna, sino que debían de ser de corriente continua. Sin embargo, su instinto le indicaba que el profesor estaba totalmente equivocado. Y fíjense lo que les digo, Tesla no fallaba jamás cuando se dejaba fluir por su intuición, cuando se trataba de resolver problemas científicos. No se sabía por qué, pero nunca falló. Sin embargo, tardó bastante, lo que es curioso, ¿verdad?, en desarrollar esta teoría. Bien, después de inscribirse en una serie de cursos complementarios de ingeniería en Praga, la antigua Checoslovaquia, pues Tesla se trasladó a Budapest en 1881. Y allí unos amigos le ofrecieron un trabajo en la estación central telefónica que estaba todavía sin inaugurar, ¿verdad? Bueno, pues las capacidades matemáticas y de diseño de este hombre llamaron la atención muy pronto de todos los supervisores, y cuando se completó la estación, a Tesla le hicieron encargado de su operativa, ¿verdad? Y nuevamente el exceso de trabajo pues volvió a mermar su salud,
De este modo el agotamiento pues lo forzó irremisiblemente a renunciar a aquel trabajo. Ya estamos en 1882. En el mes de febrero, después de recuperarse una vez más, Tesla encontró la solución al problema de la corriente alterna y percibió claramente cómo se podían usar corrientes alternas para crear un campo magnético rotatorio, ¿verdad?, que era el concepto fundamental que necesitaba para producir un motor de corriente alterna. De este modo, creó el campo magnético rotatorio usando dos circuitos en los cuales las corrientes estaban mutuamente desfasadas. Otros ingenieros habían intentado desarrollar este tipo de motores con corriente alterna usando solo un circuito, pero claro, no podían producir una rotación continua en sus motores. De este modo, el sistema de dos fases de Nikola Tesla pues eliminó definitivamente la necesidad de un colector. Y poco a poco pues fue desarrollando diseños de dinamos, ¿verdad?, de generadores, de motores, transformadores y de otros dispositivos muy importantes para los sistemas de potencia de la corriente alterna que siguen vigentes al día de hoy, fíjense. Entonces amplió la idea del campo magnético rotatorio hasta incluir corrientes de 3, 4 y hasta 6 fases diferentes. Y lo más increíble es que logró desarrollar pues unos sistemas impresionantes de potencia de fases múltiples y también prometió construir un motor de corriente alterna de fase simple. Bueno, pues más tarde fue asignado a un proyecto especial en Alemania donde tuvo tiempo para construir un generador de 2 fases y un motor de 2 fases también. Hizo todo este trabajo mecánico de tolerancia sin ayuda de ningún tipo y cuando en 1883 probó por primera vez aquellas máquinas de corriente alterna, todas funcionaron perfectamente, siempre en presencia de la comunidad científica. Su teoría demostraba ser correcta, ¿verdad? Bueno, Tesla era un hombre de poca paciencia y por esa razón tuvo problemas con todos los empresarios con los que trabajó y eso fue lo que seguramente motivó su llegada a la compañía Edison. El gerente de Continental Edison, un tal Charles Batchelor, era socio y amigo personal de Thomas Alva Edison desde un principio, ¿verdad? Y le impresionó tremendamente el carácter de Tesla, ¿verdad?, la fuerza que tenía. Así que lo convenció de que se trasladase a Estados Unidos realmente porque ahí era donde habría oportunidades para él y podría trabajar directamente con Edison, que entonces era una celebridad. Tesla aceptó su sugerencia y partió hacia Nueva York en 1884. Fíjense, llegó con menos de $1 en el bolsillo porque le habían robado todo el equipaje, llegó sin nada. Bueno, únicamente tenía un libro con poemas que él escribía y una carta de recomendación para un croata que le iba a alojar los primeros días. A Edison no le causó, francamente, buena impresión aquel joven croata según llegó, ¿verdad? Edison era un hombre que no tenía una buena educación, o sea, realmente apenas había estudiado y sus inventos eran fruto básicamente de un método empírico de prueba y error, ¿no?, y de mucha constancia y tenacidad, ¿verdad? Mientras que Tesla resolvía, aparte de sus fundamentos científicos y de su formación impresionante, resolvía mentalmente todos los problemas técnicos sin hacer experimentos de ningún tipo. Y quizás una de las mayores desavenencias que tuvieron pues fue que Edison promovía básicamente los sistemas de potencia en corriente continua y se oponía firmemente al desarrollo de sistemas de corriente alterna, que son los que priman hoy día, ¿no? Tesla estaba íntimamente convencido de la superioridad de la corriente alterna. Pero aún así, a pesar de sus diferencias, Edison, siguiendo la recomendación de su amigo Batchelor, le dio trabajo a Tesla. Rápidamente, pues advirtió que este Tesla
pues era un fenómeno y que progresaba en su trabajo a una velocidad impresionante, a la vez que le hacía unas contribuciones valiosísimas, ¿verdad? Entonces sugirió Tesla que él podía mejorar la eficiencia y reducir los costos de operación de las dinamos de corriente continua que fabricaba Edison. Edison quedó desconcertado y durante los siguientes meses, pues Tesla fue diseñando hasta 24 tipos nuevos de dinamos de corriente continua, siguiendo las sugerencias de Edison. Reemplazó los imanes de campo, los más grandes, ¿verdad?, por otros pequeñitos y eficientes, y agregó además controles automáticos importantes. Así pues, estas máquinas empezaron a funcionar como Tesla había predicho, y la compañía Edison adquirió de esta manera pues muchísimas patentes nuevas, ¿no? Pero bueno, esto no ha hecho más que empezar, no se dan ni idea de lo que ha representado Nikola Tesla para el devenir de esta humanidad actual. No se me muevan, que enseguida regreso. Hasta ahora. Como ya se imaginarán, esta asociación de Nikola Tesla y Thomas Edison terminó en disputa, ¿no? Y bueno, pues cualquier referencia a la historia de Nikola Tesla pues tiene que mencionar obligatoriamente el enfado y la disputa que mantuvo con Thomas Edison. Parece ser que Thomas Alva Edison, a modo de... Él llamó a esto broma americana, ¿verdad? Pero bueno, parece que en un exceso de dejarse fluir le prometió $50.000, ¿no?, que en aquel momento era una suma importantísima de dinero. Se lo prometió a Nikola Tesla si él era capaz de realizar mejoras sobre aquellos dinamos y motores de corriente continua que él tenía, que eran enormes, ¿no?, con imanes muy grandes. Bueno, pues Nikola Tesla no tomó aquellas palabras de Edison como broma de ningún tipo, y a lo mejor no lo fueron nunca, ¿no? Quizás Edison pues pensó que este hombre nunca entregaría aquellas modificaciones. Pero ¿qué pasó? Nikola Tesla se ofendió profundamente al descubrir que, habiendo cumplido su parte del trato, porque llegó, como les decía antes, a mejorar aquellas dinamos, ¿verdad?, y a mejorar la eficiencia y reducir los costos, al cumplir su parte, él se molestó tremendamente de que Edison no cumpliera la suya, y peor aún, que relegara el asunto pues a eso que él llamaba una broma americana. Y ese fue el punto en que Nikola Tesla decidió tomar un rumbo diferente, y a pesar de las incomodidades que le traía su orgullo, pues, aunque no se lo crean, tuvo que pasar a trabajar como peón caminero, peón de albañil. Fíjense, o sea, él, que era un genial científico y un inventor impresionante, ¿no? Bueno, pues por estos problemas monetarios que le dejaron en la ruina, se fue de la compañía, y como no pudo encontrar un puesto como ingeniero, seguía trabajando como peón de albañil, y bueno, pues se vio forzado a trabajar también como obrero de base en muchas otras ocasiones. Bueno, a principios de 1887, los comentarios sobre sus proyectos con corriente alterna atrajeron al capataz de la obra para la que trabajaba. Aquel capataz también estaba obligado a realizar un trabajo por debajo de sus capacidades, porque él era también un ingeniero, y pronto simpatizó muy bien con la situación de Tesla. Y en aquel momento decide recomendarlo a A. Brown de la Western Union Telegraph Company. Y en abril, Brown y un amigo pusieron todo el dinero necesario para crear la Tesla Electric Company. Casualmente, el laboratorio nuevo de Tesla, fíjense qué curiosidades de la vida, ¿no?,
estaba ubicado dentro de un edificio que pertenecía a Thomas Edison. Bueno, pues con la primera planta hidroeléctrica que hizo él en las cataratas del Niágara, Nikola Tesla vio realizado su sueño de entregar al mundo la gran invención de la corriente alterna, su gran sueño, o por lo menos uno de sus sueños. Y es que durante su juventud, Nikola Tesla había concebido la idea de aprovechar la tremenda caída de agua de las cataratas del Niágara como una fuente inagotable de corriente alterna, moviendo, ¿verdad?, una dinamo especial, ¿no?, un rotor especial. Siempre tuvo claro eso, ¿verdad?, y estaba convencido de que el uso de la corriente alterna no solo era realizable, sino que era además conveniente. Y dentro de sus primeras actuaciones en Estados Unidos, pues presentó la patente de un motor de inducción de corriente alterna cuyo uso se mantiene aún en la actualidad, 140 y tantos años después. En aquellos tiempos, la idea de la corriente alterna pues no era muy común y no contaba con mucho apoyo, ¿verdad?, en la comunidad científica. Incluso pues había muchos detractores, como el propio Edison, que se estaban encargando de desacreditarla y que llegó incluso a usar su influencia para que el uso de esta corriente alterna estuviese presente en la silla eléctrica, fíjense. Y así pues para él era una manera de darle mala publicidad. También trató de pasar una iniciativa al Congreso para que prohibieran el uso de esta corriente, alegando que era un riesgo para la salud. Claro, cuando se enteró Nikola Tesla, respondió inmediatamente exponiendo su propio cuerpo a aquella corriente y verificando que era completamente segura y que aquello era completamente falso. Después Nikola Tesla creó su propia compañía y comenzó entonces a trabajar para George Westinghouse, un inglés que había emigrado recientemente y que tenía una pequeña industria de electrodomésticos que, por cierto, se mantiene hoy en día todavía. Aquel capital pues fue utilizado para impulsar básicamente el uso y el desarrollo de la corriente alterna. Las principales aplicaciones de esta corriente pues fueron aplicadas lógicamente a la industria de Westinghouse, y así de 1891 a 1893 pues Tesla se convirtió en una celebridad. Sus demostraciones en las que los tubos de gas se encendían próximos a transformadores de alta frecuencia y alto voltaje probaron que era posible la transmisión de energía eléctrica a cortas distancias, a través del aire. Y así Tesla pretendió desarrollar ese concepto, porque estaba seguro sobre la posibilidad de transmitir energía sin cables, no solo para la comunicación, sino también para los sistemas de alumbrado y motores en todo el mundo. Electricidad sin cables, por el aire. A comienzos de 1895, Tesla construyó en su laboratorio un transmisor con una estación receptora portátil para probar aquel último proyecto. ¿Y saben qué sucedió? Pues que logró establecer una transmisión sin cables a corta distancia. Pero entonces sobrevino una tragedia. En aquella preparación de la primera demostración pública, ¿qué pasó? Hubo un incendio impresionante que destruyó por completo todo aquel laboratorio, con todo su equipamiento y con todos sus registros. Tesla se desanimó. Había invertido todo su dinero en aquello y no había tomado la precaución de asegurarlo previamente. Y aunque todo seguía en su mente grabado, se arruinó por completo. Bueno, pues con un dinero que le prestó el hombre que había organizado el proyecto de la planta de Niágara, pudo por fin reconstruir el laboratorio y en 1897 reanudó otra vez las pruebas de transmisión inalámbrica con su transmisor y su receptor portátil. El receptor fue operado sobre un bote, ¿verdad?, un barquito que navegaba por el río Hudson, y demostró así la posibilidad de la transmisión inalámbrica
hasta 40 kilómetros de distancia. Las dos patentes fundamentales de transmisión de energía eléctrica sin alambres fueron registradas en septiembre de 1897. Y fíjense qué curioso, que en 1943, cuando muere, la Corte Suprema de los Estados Unidos estableció que el trabajo de Tesla, junto con los logros independientes de Oliver Lodge y John Stone, anticiparon el trabajo de Marconi. Y como resultado se declaró inválida esa patente importantísima sobre inalámbricos de Marconi de 1904. En septiembre de 1898, Tesla presentó el primer barco del mundo conducido por control remoto, usando un sistema de dirección teleautomática. En esta ocasión, pues fue contactado en numerosas ocasiones por seres de luz procedentes del espacio exterior. Y este testimonio fue recogido por sus alumnos, y fue el principal cerebro también, Nikola Tesla, de aquel que se llamó Experimento Filadelfia, pero también su principal detractor, cuando se dio cuenta que se quería aplicar a fines bélicos y que se significaba el sacrificio de muchas vidas. Y realmente fue el ejemplo real y la evidencia de que estos seres sí que contactaban con científicos que buscaban el beneficio para una humanidad cada vez más desmoralizada. Así pues ya ven cómo contactó de verdad en muchas ocasiones con seres provenientes del espacio, de quienes recibió información tecnológica, inspiración y apoyo. Y información que después no pudo utilizar porque en muchos casos fue prohibida posteriormente. Bueno, en estos últimos tiempos, no sé si saben que han salido a la luz una serie de documentos que comprometen a ciertas instancias del gobierno norteamericano a raíz de la promulgación del Acta de Libertad de Información. Y claro, no es de extrañarse, pero el problema radica en que los ovnis continúan interesando al personal militar y científico más que nunca, y que la clave de este mecanismo no es ni más ni menos que la energía. Y el gran secreto, pues el gran secreto es la generación de energía libre, limpia, poderosa y totalmente gratuita. Claro está, muy ajena a los sistemas ortodoxos empleados en los motores de reacción, las turbinas y generadores de energía eléctrica que son producto de la reacción nuclear. Porque ya saben que quien controle la producción de energía está inexorablemente llamado a dominar el mundo. Y existen muchos gobiernos y grupos de poder que, lejos de despreocuparse del asunto, lo investigan más y más cada día con total detenimiento y se ocupan de vertir cuidadosamente cortinas de humo desinformativas cuando surge una fuente o una posibilidad en otro sentido. Bueno, pues en 1895 Nikola Tesla sigue con sus investigaciones y ve realizado su sueño, ¿verdad? E instala pues un generador de corriente alterna por fin junto a las cataratas del Niágara. Y por cierto que posteriormente los generadores instalados servirían para iluminar por completo la ciudad de Buffalo, en Nueva York, exclusivamente con corriente alterna. Fíjense que estamos hablando de que Nikola Tesla había inventado la electricidad, una fuente de energía gratuita. Bueno, pues seguidamente la corriente alterna de Tesla llegó al final a desplazar completamente a la continua de Edison. Y el desarrollo de la industria eléctrica pues empezó a despegar con la corriente alterna hasta el día de hoy. Y así ha dado paso pues a miles de inventos a lo largo y ancho del mundo. Pero les vuelvo a recordar, quiero reflexionar con ustedes. ¿Qué hubiera sucedido si todos estos inventos hubiesen prosperado? ¿Se imaginan un mundo ahora mismo sin problemas de energía? La energía gratuita para todo el mundo. Una energía basada en la fuerza de la gravitación que puede mover todo. Un rotor de movimiento continuo
sin ser alimentado por nada, fuera de petróleos, fuera de biodiesels, fuera de energía solar, todo gratis, una energía gratuita que lo mueve todo. Les espero a continuación, permítanme que me tome un zumo de naranja y ya estoy de vuelta con ustedes. Hasta ahora. Bueno, pues Nikola Tesla, al igual que muchos otros científicos, tenía una personalidad peculiar y era un personaje excéntrico. Es curioso que esto suele suceder con otras mentes brillantes, ¿verdad?, que tienden a realizar grandes cálculos e invenciones, ¿no?, y a desarrollarlos, ¿no? Bien, Nikola Tesla padecía realmente de un desorden obsesivo-compulsivo en la última parte de su vida. No vivía en casas, vivía en hoteles y murió relativamente pobre. Él, fíjense qué curioso, que cuando iba a los hoteles siempre pedía que le pusiesen no una, ni dos, ni tres toallas, sino 18. Y en el restaurante Delmónicos de Nueva York, a donde iba, siempre pedía que le pusiesen 18 servilletas. También en un hotel llamado Alta Vista de la época, ¿qué habitación escogía? La número 207, porque era divisible por 3. Siempre buscaba este tipo de cifras que fuesen divisibles por 3. Nikola Tesla seguía también una dieta especial. Él no comía carne, era a base de vegetales y leche, porque tenía claro que su proyecto se consumaría si llegaba a alcanzar los 100 años de vida. Esto no pudo ser, lamentablemente. Bueno, pues en invierno se encerraba en su habitación con una temperatura tropical y sellaba todas las rendijas con cinta para que se mantuviese aquello, ¿no? Otro tema muy curioso es que él nunca estuvo especialmente atraído por las mujeres, ni se le conocieron relaciones de ningún tipo, ni novias, ni esposas, nada. Él, de alguna manera, pues veía a las mujeres como una especie de distracción de su verdadera pasión, que era la ciencia. Y ya al final de su vida, pues tengo que decirles que Nikola Tesla no tenía muchos amigos. Sus amigos fundamentales eran animalitos y las aves del Parque Central, ¿verdad?, con quienes se llevaba muy bien. Hablaba con ellas, con aquellas palomas y pajaritos constantemente. Bueno, este hombre tenía el hábito adquirido de cuando era niño de comenzar un proyecto, de desarrollarlo y de no descansar hasta terminarlo. Y era frecuente, ¿verdad?, cada vez que estaba sumergido en un proyecto, que no durmiese nada o que durmiese pues 2 o 3 horas diarias como máximo, lo cual, claro, en muchas ocasiones lo llevó al agotamiento y a desarrollar pues todo tipo de enfermedades psicosomáticas y neurosis obsesivas, ¿verdad?, porque tenía los nervios completamente alterados, ¿no? No podía engordar ni un gramo, ¿no? Estaba súper flaco, era hipersensible a los estímulos externos del mundo y especialmente a los auditivos. No toleraba los sonidos de los automóviles y de las sirenas. Esos sonidos le perturbaban completamente. Nikola Tesla patentó más de 700 inventos, entre los cuales, pues fíjense, destacan el antecesor de las luces de neón, también un submarino eléctrico, el motor de inducción de corriente alterna, etcétera, etcétera. Y por sus grandes contribuciones a la humanidad, pues tengo que decirles que la imagen de Nikola Tesla aparece como reconocimiento en los billetes yugoslavos. A lo largo de su vida hubo un capítulo muy importante, el desarrollo de lo que se llamó el rayo de la muerte.
Era un rayo del que decían que proyectaba partículas que podían ser relativamente grandes o de dimensiones microscópicas, daba igual, y que permitían enviar a una pequeña zona situada a gran distancia una energía trillones de veces superior a la que era posible enviar con rayos de cualquier clase. Así resultaba posible transmitir millares de caballos de fuerza por medio de un haz que era más delgado que un cabello, de tal manera que nada podía resistírsele. Bueno, pues así describía él mismo, Nikola Tesla, lo que hoy se considera como un antepasado del rayo láser, que podía destruir cualquier cosa que estuviese dentro del radio aquel de los 320 kilómetros. Y quién sabe, quizás los documentos confiscados pudieron haber contenido la información del diseño de aquel proyecto tan especial. Nikola Tesla fue un personaje extraño. Siempre se adelantó a su tiempo. Sus inventos fueron tan extraordinarios y sus contactos con seres del espacio tan increíbles que fueron muchas las personas que creyeron ver en él a un ser venido de otro planeta. Se especulaba en concreto con que seguramente venía de Venus, pero ya les dije que en realidad procedía de Hutchko, un astro del entorno de Arcturus. Y como inventor, fue básicamente un descubridor de nuevos principios. Claro, inventor es una forma de hablar porque todo está inventado en el cosmos, inspirador. Inventó los generadores de corriente alterna multifásica que hoy iluminan todas las ciudades del mundo. Fue el inventor original de la radio y lo registró con papeles y lo demostró públicamente 5 años antes que Marconi. También a comienzos del siglo pasado discutía la factibilidad de lograr la televisión tal y como se concibe hoy día, y que ya saben que apareció masivamente poco después de su muerte. Creó también un desintegrador atómico capaz de evaporar rubíes y diamantes, y construyó lámparas de neón sin hilos, como les decía, que daban mucha más luz que las actuales, por cierto. Entre sus fabricaciones se cuentan también los precursores de los actuales microscopios electrónicos que usan los científicos, las fotografías láser y lo que él llamó las sombrografías, que no eran otra cosa que las placas logradas con rayos X, y que en 1895 envió a Röntgen, el descubridor de estos rayos, que pudo constatar la similitud de las placas que había logrado con las que mucho tiempo atrás estaba usando Nikola Tesla. También tengo que decirles que 75 años antes de que el gran investigador Kirlian diera su nombre a esa máquina capaz de fotografiar el cuerpo energético de los seres vivos y las plantas, ya Nikola Tesla estaba experimentando con algo parecido. Y todos estos inventos, en realidad los logró antes del 1900, época en la que, como ya les comentaba, trabajó muy cerca de Thomas Edison y vendió sus patentes en aquel entonces por $1 millón a George Westinghouse. También fue un buen amigo del escritor Mark Twain, Samuel Clemens, y contó con el apoyo financiero ni más ni menos que de J.P. Morgan en sus comienzos, el magnate de esa época. Pero aún así, Nikola Tesla sigue siendo un gran desconocido y no son muchos los que han oído hablar de él. Todo el mundo se beneficia de sus inventos, pero no se le conoce mucho. Se le conoce en realidad más por la literatura ocultista que por sus propios inventos en sí. Y cuando hablo de su relación con el ocultismo, me refiero específicamente a la versión de su nacimiento venusino que decían algunos, y una creencia que estaba apoyada en la capacidad psíquica de Tesla. También por su celibato y por sus contactos con seres del espacio
registrados puntualmente a partir de 1900. Además de su capacidad inventiva adelantada a su tiempo, Tesla se reía de la parapsicología y del espiritismo y afirmaba que el hombre es en realidad una máquina y siempre atendía con su cuerpo todo lo que él llamaba principios de ingeniería. Como ya hablábamos, seguía una dieta estricta vegetariana y dormía 3 horas de promedio. Bueno, pues entre las proezas se cuenta que cuando decidió probar que la corriente alterna no era dañina, pues hizo pasar por su cuerpo un voltaje impresionante de miles de voltios para encender lámparas. Un voltaje que podía hacer explotar discos de plomo y derretir trozos de metal que sostenía en su mano mientras la electricidad actuaba a través de él. También creó un disparador de 135 pies con un ruido de trueno incluido. Este disparador podía derretir nubes o crearlas y modificar el tiempo. Además de inventar el robot de control remoto mucho antes que Marconi experimentase con ondas de radio, allá por 1890. No se me muevan. Todavía me queda por comentarles algo importantísimo que les va a dejar desconcertados. Enseguida regreso. Nikola Tesla no poseía nada y lo que poseía lo llevaba todo en su cerebro. Ya en la escuela se destacaba porque resolvía los problemas matemáticos siempre de forma mental y ya de adulto diseñaba todos sus inventos visualizándolos primero, llevándolos a la práctica mucho tiempo después directamente. No hacía bosquejos, no hacía desarrollos, no hacía dibujos. En un determinado momento de su vida, y debido a que era muy tozudo en finalizar todos los proyectos que había iniciado, su sistema nervioso se vino abajo, como ya les comenté antes. Y al final, pues sufrió una especie de colapso físico total que lo llevó a la tumba, ¿no? Tenía una supersensibilidad especial y magnificaba su poder receptivo miles de veces. Y fue así que sus nervios tan agotados se estremecían a la vista de la luz solar o ante el ruido del tráfico que tanto lo perturbaba. Al final ni siquiera soportaba el zumbido de las moscas o el tic-tac de un reloj ubicado en una habitación vecina, porque esos pequeños ruidos en su cerebro retumbaban, ¿verdad?, como si fuese una gran explosión dentro de la cabeza. En ese momento de gran sensibilidad, él aseguraba que podía encontrar objetos en la oscuridad con la ayuda de una luz en su mente. Y luego ya con el tiempo, repuesto de este colapso nervioso mientras realizaba una de sus primeras caminatas junto a un amigo, pues cayó en trance. Y lo hizo mientras le iba recitando el Fausto de Goethe. Cuando salió de aquel trance, se encontraba en un estado de éxtasis absoluto, porque había descubierto el secreto para conducir la corriente alterna. Y fíjense, su amigo y autor de la única biografía de Tesla, el premio Pulitzer John O'Neill, relata que en el momento del descubrimiento Nikola Tesla le decía a aquel amigo que lo acompañaba: estoy hablando de mi motor eléctrico. He resuelto el problema. ¿Tú no lo ves aquí, delante de mí? Cómo va marchando silenciosamente. Es el campo magnético, gravitatorio, rotativo lo que lo mueve. ¿No es esto hermoso? Y a la vez tan simple. Mi motor liberará al hombre, porque va a hacer
todo el trabajo del mundo y el hombre no necesitará trabajar más. Naturalmente aquella visualización del invento solo la tenía él, que tenía grandes dificultades en aquel entonces para separar sus imágenes interiores de la propia realidad. Con el devenir del tiempo, Nikola Tesla se fue popularizando en los medios científicos y técnicos. Le dio por dar cenas muy elegantes en el Hotel Waldorf Astoria y supervisaba personalmente la cocina y luego invitaba a sus comensales a visitar su laboratorio y a comprobar sus inventos más recientes. Este biógrafo del que les hablo, el premio Pulitzer O'Neill, describe así aquel laboratorio, fíjense. Decía que es un lugar consistente en una serie de fuerzas aparentemente ultraterrenas que con dedos invisibles ponen objetos en movimiento y hacen brillar con colores extraños y resplandecientes a los tubos de ensayo, transformando la habitación oscura en otra muy distinta, llena de sibilantes llamas generadas en monstruosos calderos. Tenía un dispositivo inalámbrico para producir electricidad por medio de vibración sincronizada. Y presentó, por ejemplo, pues un barquito de juguete que era accionado por control remoto. Esto lo hizo delante de miles de personas en el Madison Square Garden, adelantándose en 50 años a las bombas alemanas Vril V1 y V2, que también eran accionadas por control remoto. Nikola Tesla era un hombre de gran visión y pensaba que si podía iluminar por inducción una lámpara a una distancia de 3 o 4 metros, pues también podría repetir la experiencia en gran escala, poniendo a toda la Tierra en oscilación y logrando así que la luz y la energía mundial fuesen gratuitas para toda la humanidad. Todo ello por medio de sincronizadores similares a las actuales radios de transistores, ¿verdad? Y viendo a la Tierra como una gran lámpara, Nikola Tesla analizó y realizó el experimento más increíble de la historia registrado antes de 1945. Porque usando sus generadores y transformadores logró producir energía con un exceso de 4 millones de voltios. Y ello lo hacía enviando un elevadísimo voltaje a un mástil de 70 metros de altura, donde se creó el equivalente de docenas de rayos con un ruido ensordecedor. Y no solo fabricó un polo sur artificial en el lado opuesto de la Tierra, produciendo las oscilaciones mundiales que había previsto, sino que logró, fíjense bien, logró encender lámparas que estaban ubicadas a 40 kilómetros de su laboratorio. Este experimento hizo volar la usina de Colorado y lógicamente lo alejó de la comunidad, que lo empezó a mirar como si fuese un ser peligroso, ¿verdad? Pero lo que se convirtió en algo importante y de alguna manera demostró que él era una persona extraña, una persona especial, fueron sus contactos con seres de luz. Cierto día, mientras se encontraba solo en su laboratorio, sus equipos recibieron una señal codificada. Como aún no existían las estaciones de radio, la única explicación era una comunicación interplanetaria que Tesla juzgó que debía provenir de Marte o de Venus. Pero como ya les dije, procedía en realidad de Huchka. En 1901 escribió un artículo titulado Hablando con los planetas, muy significativo. Y cuando se inicia el siglo XX, Nikola Tesla volvió a Nueva York con una decisión adoptada: su plan de distribución gratuita a nivel mundial de energía.
Diseñó entonces unas emisoras gigantescas, suponiendo que 6 de ellas serían suficientes para proveer de electricidad inalámbrica y de transmisión telefónica a todo el mundo. Pero claro, para este colosal proyecto necesitaba forzosamente un caudal importante de dinero, por lo que negoció con JP Morgan una vez más y consiguió de él $150.000 a cambio del 51% de todas las patentes de su invención y de las futuras que estarían a nombre de Morgan. Como Tesla estaba decidido a dar forma a su proyecto, sacrificó sus ansias de fama que no tenía y de dinero y se encomendó a su plan altruista. Y fue así que comenzó la construcción de Wardenclyffe en Long Island, 3 de julio de 1901. Estaba entonces a punto de cumplir 45 años de edad. La obra fue dirigida por Stanford White, el diseñador del Arco de Washington, y estaba prevista una torre de 65 metros con una terminal esférica arriba de 20 metros de diámetro. Pero ¿qué pasó? Los altos costos pues no le permitieron terminar aquella obra, ¿verdad? Y así entre octubre de 1903 y febrero de 1906, pues el hombre escribió más de 10 cartas a JP Morgan pidiéndole dinero para completar el proyecto, pero el magnate se ajustó a lo que habían estipulado en el contrato y le negó toda ayuda económica. Nikola Tesla fue un personaje poco común. En 1915, la agencia Reuters informó desde Londres extraoficialmente que Nikola Tesla y Thomas Edison compartirían el Premio Nobel de Física de aquel año. Hubo numerosos medios informativos de todo el mundo que publicaron esta noticia, ¿verdad? Sin embargo, la distinción jamás fue recibida por ninguno de estos dos científicos. No se conoce a fondo la historia que hay detrás, pero hay muchos que creen que Nikola Tesla se negó a aceptar el premio porque él no era proclive a premios ni nada de esto. Y él estaba bien necesitado de los $20.000 que hubiera recibido en caso de aceptar el premio, pero su trabajo al final pues fue aprovechado por otros para generar ingentes fortunas. Y él, paradójicamente, vivió los últimos años de su vida en una extrema pobreza y murió sin reconocimiento alguno. Si es cierto que rechazó el premio Nobel, pues este hecho se debió a una cuestión de principios que fue lo que seguramente lo precipitó a hacerlo. Desde la perspectiva de Tesla, Edison pues era un simple inventor que desarrolló pues varios dispositivos científicos muy útiles, pero nada más. Él se consideraba a sí mismo un descubridor de nuevos principios científicos y solo incidentalmente un inventor, porque según él un descubridor sobrepasa en importancia a un inventor. Otros creen que fue Edison el que rechazó el premio. Quizás era un modo de manifestar su enfado por la renuncia de Tesla a la compañía Edison y su ingreso a la Westinghouse, que era la empresa competidora de las empresas de Edison. Y curiosamente, 2 años más tarde, Nikola Tesla también rechazó la medalla Edison que le ofreció el Instituto Americano de Ingenieros Electrónicos por sus sorprendentes trabajos y aplicaciones siempre relacionadas con el desarrollo de su teoría de la corriente alterna. Tesla demostró así su enfado por los 30 años que le demandó a la AIE a que reconociese la importancia de su trabajo. Hacia el final de sus días se volvió un ser ermitaño, excéntrico y muy raro. Solo establecía relación con aquellas palomas del Parque Central que él mismo cuidaba y alimentaba. Y de este modo pues murió solo, en una pequeña habitación de hotel, del Hotel New Yorker, en la calle 34, Nueva York, el 7 de enero de 1943 a los 86 años. Parece ser que de una trombosis coronaria. Murió solo y en relativa pobreza.
Fue una gran multitud la que se unió a la pena de la muerte de Nikola Tesla en su funeral, y ahí se congregó una gran cantidad de científicos respetables, ¿verdad? Y se dice que antes de su muerte, unos agentes alemanes, ¿verdad?, habían robado algunos de los documentos más importantes de sus investigaciones, y que el FBI, que vigilaba de cerca su paradero después de su muerte, pues entró en su casa, en su habitación, y confiscó la mayor parte de los documentos de sus investigaciones, y hasta el día de hoy continúan clasificados como como altos secretos de Estado, dando pie a que se produzcan todo tipo de especulaciones acerca de su contenido, como las fuentes más baratas de energía o la poderosa tecnología que puede ser usada con fines bélicos. Finalmente, en la Catedral de Nueva York, donde se llevaron a cabo sus exequias, se reunieron más de 2000 personas. Allí llegaron tributos de notables figuras políticas y de científicos del todo el mundo, incluyendo a 3 premios Nobel. Y después de su muerte, en 1956, la famosa escritora Margaret Storm, en su libro Retorno del Ave, y refiriéndose a Tesla, decía que fue un hombre especial que cayó a la Tierra con la misión de iluminar a la humanidad, traer la automatización y acelerar el progreso de la humanidad. Pero no crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A1 por hoy. Muchas gracias por su atención.